Bueno, pues primero os deseo que todos, todas y que todos vuestros familiares que estén bien en esta época que estamos pasando tan terrible, ¿no? Empezando por ahí. Bueno, pues desde el Instituto Internacional Promediación hemos querido contribuir un poquito a hacer más llevadero a las personas de nuestro entorno, que nuestro entorno es la mediación, pues hacer un poquito más llevadero estas circunstancias que estamos viviendo, ¿no? Y hemos ideado estas charlas. Quiero dejar bien claro que los participantes, los ponentes, como veis, muchos de ellos muy conocidos y bueno, eh, muy expertos en la materia, hacen absolutamente de forma desinteresada, ¿vale? Y la idea es que nos formemos un poquito más, pero también había otro objetivo, y es que en nuestra reclusión pues nos podamos ver las caras. Desgraciadamente no puedo ver a los 97 que hay, pero sí que os puedo ir viendo algunos. No sé qué, a ver, tiene aquí unas flechitas que puedo ir cambiando de personas. Vale, genial. Ahora veo a Elizabeth, Mar, José Luis, Erika. Si sigo pasando, vale, os puedo ver a todos. Vale, perfecto. Pues me hace mucha ilusión. Mónica, Fedra, Ana, Belén, Beatriz. Genial. Voy a empezar esta primera charla, José Ramón. Esta primera charla voy a empezar hablando de un tema que a mí me encanta, que es la inteligencia emocional y las habilidades sociales, pero fundamentalmente para nosotros que somos la mayor parte mediadores y mediadoras. Perdonadme si utilizo el masculino genérico, a mi edad es lo que nos enseñaron y aunque trato siempre de ahora poner el femenino, pero para tener más rapidez y más todo, pues lo utilizaré el masculino genérico. A mí es una charla que me gusta mucho. Es algo que yo aprendí, bueno, la mayoría me conocéis, ¿no? Yo hice Derecho en la Universidad Complutense de Madrid hace muchos años, luego más tarde hice trabajo social. Yo esto lo aprendí en trabajo social, ¿vale? Y me ha servido de mucho en mi vida, a lo largo de toda mi vida, sobre todo para actuar como mediadora, fundamentalmente. Y es la inteligencia emocional y las habilidades sociales. Estoy compartiendo pantalla, ¿la veis? No. Vale, pues entonces, a ver qué puedo hacer aquí para que lo veáis. Compartir pantalla. Es que va con mucho retardo. A ver, pantalla 1. Compartir. Vale. ¿Así? Ya lo podéis ver, ¿verdad? Ahora, ya. Vale, ahora no os veo yo a vosotros, pero con que me veáis vosotros a mí, pues me conformo, ¿vale? Bien, vamos a ver la inteligencia emocional y las habilidades sociales, que como os digo, a mí me ha servido muchísimo. ¿Para qué me ha servido? Pues fijaros, me ha servido tanto para mi función de mediadora, ¿no? Para realizar las mediaciones con mis clientes, como también pues para conocerme yo un poco más a mí misma, ¿no? Y a través de ese conocimiento, pues poder mejorar. Y bueno, es algo que quería también compartir con vosotros. Esta es una de las charlas que yo, en todos los cursos que damos nosotros en la Escuela Profesional Promediación, yo meto este módulo, porque para mí es fundamental. Lo he resumido, a pesar de resumirlo, es muy largo, no sé si va a dar tiempo en una hora, pero bueno, voy a tratar de daros un poco las pinceladas, que veréis que son cosas muy obvias. Diréis, bueno, pues si tampoco nos ha enseñado nada del otro mundo, por supuesto. Son simplemente cosas que, siendo obvias, las tenemos en nuestro inconsciente. Y yo únicamente pues las voy a sacar un poco al consciente, ¿no? Para que las tengamos ahí. ¿Qué tiene que ver la inteligencia emocional, las habilidades sociales, la comunicación con la mediación, ¿no? Bueno, pues para mí tiene todo que ver. Y ahora os voy a decir por qué. Mirad, nosotros dirigimos la comunicación entre las partes, pero detrás de las necesidades que a nosotros nos expresan las personas hay otras necesidades que muchas veces no nos dicen, por eso digo que son encubiertas. ¿Por qué cuando estamos con ellos y vemos que se aferran a sus posturas y no hay manera y utilizamos todas nuestras técnicas y siguen en posturas? ¿Qué está pasando? ¿Por qué falla la comunicación entre las personas, ¿no? Que precisamente estamos dotados del don de la palabra y sin embargo la comunicación es poco efectiva entre nosotros. ¿Sabemos reaccionar ante cualquier situación que se nos puede presentar en un despacho de mediación? ¿Cómo actúan nuestros valores y nuestras creencias
cuando estamos haciendo de mediadores, podemos mantenerlos al margen, porque yo siempre digo, nosotros vamos con nuestra mochila, ¿no? Con nuestra mochila de creencias, de vivencias, de cultura. Cuando entramos en una sala de mediación, eso hay que dejarlo fuera. Eso es una metáfora. Yo realmente sé que eso no se puede dejar, porque eso va en nuestra piel, es como nuestra piel, ¿no? Es una metáfora. Lo que tenemos que tratar es de aislarnos un poco de todo eso, porque si no, no podríamos ser neutrales ni podríamos ser imparciales, ¿vale? Bien, todas estas cosas, todas estas respuestas que pongo aquí, tienen que ser indagadas por los mediadores. Y para eso creo que es importante conocer los poderosos mecanismos psicológicos que mueven a las personas a actuar como actúan, saber reconocer esas ideas irracionales que se encuentran en los comportamientos y en las conductas de las personas, y además indagar en nuestro interior para conocer nuestros propios mecanismos y cómo estos pueden afectar a nuestra parcialidad y a nuestra neutralidad. La inteligencia emocional, fijaros, ahora mismo se habla sobre todo de Daniel Goleman, ¿no? Porque, digamos, es como el último que llegó, pero el que mejor lo supo hacer. Eso suele pasar, ¿no? Que ya encontró el camino muy hecho y simplemente pues lo supo exponer de una manera que, digamos, se ganó la fama, pero viene de mucho más atrás. Ya Howard Gardner, en 1983, hablaba de diferentes inteligencias, que aquí os las he puesto: lingüística, musical, lógico-matemática, espacial, bueno, todas las que veis ahí. También Robert Sternberg, ya en el 85, hablaba de la teoría triárquica. Decía que había una habilidad, que la inteligencia estaba formada por 3 habilidades. Una habilidad de resolución de problemas, una habilidad verbal y una capacidad social. Y ya, como os he dicho, finalmente Daniel Goleman habla de la inteligencia emocional. ¿Y cómo la define? Dice que es la capacidad para reconocer sentimientos propios y ajenos y el conocimiento para manejarlos. Es sentir, entender, controlar y modificar estados anímicos propios y ajenos. Fijaros que parece algo sencillo, pero lo complicado que es, ¿no? Nosotros que somos aquí casi todos mediadores, pues si ya es difícil reconocer nuestros propios estados emocionales, pues imaginaros lo que es tratar de indagar los estados emocionales de las personas que tenemos. Pues esa es la inteligencia emocional, la capacidad de reconocer los sentimientos propios, los nuestros, y los ajenos, y el conocimiento para saber manejarlos, que es lo que se llama la gestión de emociones. Os he hecho aquí un pequeño esquema donde se ve que la inteligencia emocional se puede dividir en inteligencia intrapersonal, interior, y interpersonal, entre las personas. La intrapersonal estaría formada por la autoconciencia, el control emocional y la motivación. Por favor, apagad los micrófonos si podéis, porque se oyen ruidos. Y la interpersonal estaría compuesta por la empatía y las habilidades sociales. Bueno, vamos a ver esto. Vamos a ver cómo vamos desgranando esto. La inteligencia emocional. Peter Salovey y John Mayer, de la Universidad de Harvard, también en 1990, dicen que es una habilidad para percibir, evaluar, comprender y expresar emociones, y la habilidad para regular estas emociones que promuevan el crecimiento intelectual y emocional. ¿Veis que es como una definición un poquito más elaborada que la que daba Goleman? ¿Qué cualidades implícitas hay en todas estas habilidades? Pues fijaros, estamos hablando de empatía, expresión de sentimientos propios y comprensión de sentimientos propios y ajenos, control de emociones propias, independencia, capacidad de adaptación, simpatía, capacidad de resolver problemas, persistencia, cordialidad, amabilidad y respeto. A ver, por favor, apagar los micrófonos. Es que no es mi manera de ser. María Jesús, creo que tú como administradora puedes apagarlos de todos. Pero es que lo que ha ocurrido hoy es que no debería haber pasado. Es lo que me jode, ¿sabes? A ver, si necesitáis una mediadora, aquí estamos para todo lo que haga falta. A ver, ¿qué es esta conversación? Y yo debería estar hoy sintiéndome mal, porque sencillamente... A ver, ¿ya? ¿Me escucháis? Vale, sí. Perfecto. No lo he hecho yo, no sé si habrá sido Esmeralda o quién, pero perfecto. Bueno, a ver.
Vale. Vamos a ver un poco de la inteligencia intrapersonal, ¿no? Intra es interior nuestro, no la interpersonal. Estamos hablando de la autoconciencia, del control emocional y de la capacidad de motivación. ¿Qué es la autoconciencia? Pues está muy claro, la conciencia que tenemos de nosotros mismos. Nos conocemos, sabemos cómo somos, conocemos nuestras fortalezas, nuestras debilidades, nuestros estados de ánimos, por qué actuamos como actuamos, nuestros impulsos. Esta es la autoconciencia. Cuanta más autoconciencia tenemos, cuanto más conocimiento tenemos de nosotros mismos, más inteligencia emocional tenemos, ¿vale? El control emocional. El control emocional es la habilidad de controlar nuestras emociones e impulsos, de responsabilizarnos de nuestros propios actos, de pensar antes de actuar y, por supuesto, de evitar juicios prematuros. Igualmente, cuanto más control tengamos de nuestras emociones, más inteligencia emocional tendremos. Y la capacidad de motivarse a uno mismo y motivar a los demás, ¿no? Es la búsqueda siempre de conseguir objetivos, haciendo frente a los problemas y siempre tratando de encontrar soluciones. Estas tres cosas, autoconciencia, control y capacidad de motivación, es lo que conformaría la inteligencia intrapersonal, ¿vale? Y luego tenemos la interpersonal, que estamos hablando, cuando estamos hablando de inteligencia interpersonal, estamos hablando de la relación con las demás personas. Y aquí, por supuesto, entra la empatía y las habilidades sociales. Vamos a ver qué es la empatía, porque muchas veces parece que empatizar significa ya pues, tener que estar de acuerdo con lo que dice una persona y no es así. La empatía es una habilidad que consiste en entender qué necesidades tiene una persona, qué sentimientos y qué problemas tiene, por qué actúa como está actuando. Fijaros que una vez que comprendamos todo esto, podemos pensar que esa persona está actuando mal. Es decir, empatizar no significa tener que dar la razón o estar de acuerdo con algo. Es simplemente comprender por qué. ¿Por qué las personas hacen lo que hacen? Y con esa definición se puede empatizar con todo tipo de personas. Os voy a poner un caso muy extremo. Vale, imaginaros pues el caso de un asesinato, ¿no? No se trata de que empatizando estemos diciendo, oh, pobrecillo, claro, ha matado a esta persona porque era un desgraciado, a él le pegaban los padres, él era un niño mal. No, ni muchísimo menos, no es eso, ¿vale? Simplemente empatizar es tratar de pensar qué llevó a esa persona a hacerlo, ¿vale? Las habilidades sociales son habilidades para conseguir popularidad, liderazgo, eficacia interpersonal. Nos sirven esas habilidades para persuadir, para negociar, para dirigir, para trabajar en equipos, algo que las empresas valoran muchísimo. Una persona con habilidades sociales. Las habilidades sociales y la empatía entra dentro de la inteligencia emocional, ¿vale? De la inteligencia interpersonal. ¿Cómo podemos definir las habilidades sociales, no? Pues fijaros, son conductas. Cuando estamos hablando de inteligencia emocional y de habilidades sociales, estamos hablando fundamentalmente de comunicación. Todo es comunicación, ¿de acuerdo? Entonces, las habilidades sociales son conductas a través de las cuales las personas expresamos sentimientos, actitudes, deseos, opiniones, derechos, de un modo adecuado a la situación, respetando conductas de los demás y tratando de resolver los problemas inmediatos y tratando de minimizar la llegada de futuros problemas. Es una capacidad de relacionarnos con los demás de manera que consigamos los máximos beneficios y un mínimo de consecuencias negativas, ¿vale? Y es una capacidad de comunicarnos y actuar con los demás de una manera socialmente adecuada y efectiva. Estos tres puntos, digamos que es lo que engloba lo que es una habilidad social, que la propia palabra lo dice. Ser hábiles socialmente, ser eficaces en nuestra comunicación, conseguir lo que queremos. Esas son las habilidades sociales, ¿vale? Fijaros, las habilidades sociales son conductas verbales y no verbales. ¿Qué queremos decir con esto? A ver, sigo oyendo un ruidito que no sé qué es, pero bueno, es como un pitido. En fin, pues sigo. Son conductas verbales y no verbales.
porque se pueden expresar a través de la comunicación verbal, como yo, que estoy hablando con vosotros, pero también a través de la comunicación no verbal. Esto luego lo vamos a ver, ¿vale? Se aprenden por la técnica del ensayo o error, fijaros. Los seres humanos podemos aprender de varias formas a lo largo de nuestra vida. El aprendizaje es continuo. No solo aprendemos cuando somos pequeños. Cuando somos pequeños o nada más nacer aprendemos una serie de cosas, pero el aprendizaje se extiende a lo largo de toda nuestra vida. Hay un aprendizaje que es por modelaje, ¿no? Nosotros cogemos un modelo y tratamos de seguirlo. Por ejemplo, cuando somos pequeñitos, los modelos son quienes nos crían. Normalmente, en circunstancias normales, son nuestros padres. Luego, cuando los niños van a la guardería, pues son sus profesores o profesoras. Luego ya, en una época de adolescente, dejan de ser los padres y los profesores y pasan a ser pues, los líderes de su grupo. Y así durante toda la vida. Es lo que se llama por modelaje, ese aprendizaje. Cogemos modelos que nos gustan y eso nos pasa incluso ahora mismo. Si os dais cuenta, vemos un político, vemos un actor y tratamos muchas veces inconscientemente de copiar pues cómo esa persona se expresa, incluso la comunicación no verbal o verbal o los dichos. Eso es por modelaje. Pero también hay otra técnica que se llama por ensayo-error. ¿Qué significa esto? Que los seres humanos ensayamos muchas cosas. Si logramos nuestro objetivo y triunfamos, pues fenomenal, ya lo acoplamos a nuestro sistema de actuación, ¿no? A nuestro comportamiento. Y si no, pues lo desechamos. Imaginaros que yo voy a un trabajo, yo soy una persona que soy simpática, abierta, dicharachera, chistosa, y eso en mi ámbito particular, pues es un éxito. Y yo caigo bien, tengo un montón de amigos, mi familia está encantada conmigo, y yo voy a la empresa utilizando esta misma conducta, ¿no? Porque es la mía y realmente yo soy así. Sin embargo, veo que me ponen malas caras, que no caigo bien, que me miran raro, porque es una empresa tal vez seria, que no está acostumbrada a esa manera pues, de cómo yo interactúo. Pues, ¿qué pasa? Que si yo me doy cuenta de eso, pues digo, mira, voy a dejar esta manera de ser para mi ámbito personal y aquí voy a ser de otra manera. Si quieren que sea seria, pues yo voy a ser seria, porque una de las cosas que tenemos buenas los seres humanos y que hacen que estemos donde estamos es que esa capacidad de adaptación tan grande que tenemos, ¿vale? Pues eso sería ensayo-error. Intentamos cosas y nos salen bien, las continuamos y nos salen mal, las desechamos. Las habilidades sociales se aprenden, por lo tanto, por la técnica del ensayo-error. No tienen contenido universal. Lo que en un sitio está muy bien visto, en otro está mal. Por ejemplo, los latinos somos muy, digamos, nos gusta mucho el contacto físico. Enseguida ya que estamos con alguien, aunque nos lo acaban de presentar, aunque sea nuestro superior, a la mínima ya estamos abrazando, o estamos besando, vemos a un niño y lo cogemos, aunque no sea nuestro. Esto, por ejemplo, en Asia no sería una habilidad social positiva ni muchísimo menos porque ellos mantienen muchísimo las distancias y no permiten que haya ese contacto. O, por ejemplo, ¿no? Aquí hay en algunos países, no quiero citar cuáles, pero hay en algunos países que después de una buena comida, pues lo que indica que uno está satisfecho es un eructo, un buen eructo, ¿no? Y eso, pues, si no lo haces, pues te miran como diciendo, oye, es que no te ha gustado la comida. Aquí imaginaros lo que significa eructar, ¿no? Pues, es decir, que las habilidades sociales, ojo, que no tienen contenido universal. ¿Cómo se adquieren las habilidades sociales? Pues fijaros, se adquieren en el proceso de socialización. Socializamos, como he dicho antes, con la familia, con la escuela, con los amigos. ¿Y para qué sirven? Pues nos sirven para mucho. Las habilidades sociales, pues fijaros, posibilitan que triunfemos muchas veces en nuestros negocios, con nuestros amigos, en la vida, ¿no? Nos facilitan la comunicación, nos ayudan a afrontar y resolver conflictos y una cosa muy importante, el tener habilidades sociales aumenta la autoestima, porque si nosotros vemos que gustamos, que caemos bien, que nos reconocen, pues al final nuestra autoestima aumenta. En las habilidades sociales hay varios factores a tener en cuenta. Factores cognitivos,
Diferenciar valores, formar de percibir y evaluar la realidad, la asertividad, que es la capacidad de defender nuestros derechos sin agredir los derechos de los demás, y la autoestima. Vamos a ver un poquito todas estas cosas, ¿no? Pero vamos a hablar de la comunicación, porque una de las cosas fundamentales de las habilidades sociales es el saber comunicar, ¿no? Y uno de los axiomas, si lo habéis estudiado, que sois mediadores, lo habéis tenido que estudiar porque es un aspecto fundamental en la mediación, que son los axiomas de la comunicación humana. El primer axioma de la comunicación humana dice que es imposible no comunicar. ¿Qué significa esto? Que absolutamente todo comunica. Yo os estoy hablando y, aparte de por mi tono de voz, aparte de por mi expresión, aparte de por mi contenido, el contenido de lo que os estoy hablando, también, bueno, aquí hay una cámara que es muy pequeñita, pero me podréis estar mirando también los ojos, la mirada, mis expresiones, mis manos, cómo se mueven. Absolutamente todo comunica. Además, fijaros, os voy a poner otro ejemplo. Si yo de repente hago esto, pues seguro que también comunica. Me he quedado callada, ¿vale? Pero si seguro que si comunicara a cada una de las 100 personas que estáis aquí, ¿qué habéis pensado? Cuando yo de repente he parado de hablar, cada una me diría una cosa diferente. Me podríais decir, pues se le ha ido el santo al cielo, se ha quedado en blanco, ha pasado porque tengo en la ventana un pájaro y se ha quedado mirando, está pensando en algo, le han llamado por el teléfono. Todo comunica, es imposible no comunicar, ¿vale? Este es el primer axioma de la comunicación humana. A partir de ahí, pues comunicar no es lo que yo os estoy diciendo. Eso es una parte de la comunicación. Pero para que realmente la comunicación sea efectiva y eficaz, tiene que ser una comunicación de ida y de vuelta. Ida y vuelta. Es lo que llamamos feedback, ¿vale? Y una comunicación positiva se da cuando lo que yo quiero decir llega a vosotros tan como yo quiero que llegue, ¿vale? Comunicar no es lo que yo digo. Comunicar es lo que el receptor, es decir, en este caso vosotros, percibe, lo que estáis percibiendo, acepta y retiene, ¿vale? Y luego también se puede decir que comunicamos pues cómo nos vestimos, cómo hablamos, cómo nos movemos y cómo nos comportamos. Todo es comunicación, ¿de acuerdo? Esto es algo muy importante para nosotros como mediadores y para las habilidades sociales. Sabéis ya que hay una comunicación verbal y una comunicación no verbal, ¿no? Y también sabéis que la comunicación no verbal comunica en un 80% más que la verbal, ¿vale? ¿Qué quiere decir esto? Pues que si yo ahora mismo que os estoy viendo aquí, a Lina, Elizabeth, Alejandro, Anabel, a Matilde, a Eva María, a Mar, a Gema, vale, pues estoy viendo a muchísimas personas, ¿no? Y os estoy viendo, imaginaros, así, no sé si me veis bien, o que os habéis puesto a chatear, o que estáis mirando las musarañas, y yo al final de esta charla os pregunto, ¿qué os ha parecido? ¿Os ha gustado? Y me decís todos, sí, sí, Chusa, ha estado genial, has estado fenomenal. Pero yo os he estado viendo vuestras caras, ¿qué creéis que me va a comunicar más, que me va a llegar más? ¿Lo que me estáis diciendo verbalmente o lo que yo me he estado fijando mientras hacía esta charla? Así me lo juréis, yo diré, no, es mentira, no me engañáis. ¿Por qué? Porque comunicamos mucho más a través de la comunicación no verbal. Esto es importante porque para las habilidades sociales, la inteligencia emocional, pues tenemos que ser congruentes, es decir, la congruencia entre lo que decimos verbalmente y también nuestra comunicación no verbal. De ahí, por ejemplo, la importancia que para los mediadores tiene que en nuestros despachos sea la mesa transparente. No es ninguna tontería. ¿Por qué? Porque nos pueden estar diciendo otra cosa, pero a mí lo que me interesa es ver si su comunicación no verbal es congruente con la verbal, ¿vale? O me está indicando otra cosa. Me está indicando miedo, nerviosismo, que hay mentira, que hay preocupación, ¿vale? Entonces, la comunicación verbal es el contenido, el volumen de voz, el tono, los silencios. La comunicación no verbal sería la apariencia, la mirada, las expresiones y gestos faciales, la postura, los movimientos, las manos.
el rostro es fundamental. A través de la cara se comunican los estados emocionales, las actitudes interpersonales. Se puede decir, sin temor a equivocarnos, que cuando nuestra boca calla, nuestro rostro sigue hablando, ¿vale? Y cuando hablamos, la expresión facial tiene que ir acompañando a nuestras palabras. Es lo que se llama dar feedback a nuestro interlocutor, ¿vale? Fijaros, el feedback es algo muy interesante, retomando con lo de la comunicación. Muchas veces hay una comunicación que es ineficaz, y esto lo podéis ver, por ejemplo, ahora que hay tantas, bueno, en la tele, cuando hacen entrevistas a una persona y a lo mejor le hacen una pregunta interesantísima. Y realmente, cuando estás esperando, dices, jo, pues a ver ahora qué le dice la periodista, porque jo, esto hay que cogerlo, es muy interesante. Pues el periodista o la periodista, lejos de coger esa comunicación de esa persona y preguntarle sobre ello, le pregunta otra cosa totalmente diferente, con lo cual se queda perdida mucha información. Esto hay que tener cuidado porque nos puede pasar también en mediación, ¿vale? Yo siempre digo, no se trata de hacer preguntas ya es muy fácil. Al principio dices, uy, preguntas circulares, qué complicado, pero luego ya le coges el truquillo y hacer preguntas es muy fácil, ¿no? Pero ¿para qué queremos hacer preguntas? No tiene sentido tener una batería de preguntas si no tienes un objetivo. Si se pregunta tiene que ser para algo, porque si no, si la gente habla encantada, pero luego también quiere soluciones, ¿vale? Me has hecho 20 preguntas, ¿para qué? ¿Ahora qué haces con todo ello? Entonces tenemos que tener mucho cuidado porque las técnicas no son las preguntas. La verdadera técnica es saber para qué hacer las preguntas. Y hacer las preguntas de manera que haya feedback. Y esto es complicado porque cuando hacemos una pregunta y nos están hablando, siempre estamos pensando en la siguiente pregunta, con lo cual nos pasa como ese ejemplo que os he puesto de los entrevistadores de televisión, que perdemos muchísima información. La forma de dar feedback, este es un truco que os digo personal, que a mí me va muy bien, es que me esfuerzo, y ya me sale natural, a hacer la pregunta respecto de lo que esa persona me ha dicho. Así tengo que estar muy pendiente y no perder comba. Y ya está. Luego puede que yo tenga apuntadas otras preguntas para hacerle, pero cuando ya esta no tenga recorrido. Cuando ya no tenga recorrido, ya le hago otra. ¿Vale? Pero ese es el verdadero feedback, que es lo que os he dicho antes, comunicación de ida y vuelta. No comunicación de ida y luego otra pregunta y otra comunicación diferente. ¿Vale? Eso es uno de los problemas muchas veces que tenemos y que viene también por una carencia y una deficiencia en la escucha activa. Que parece fácil, pero que es lo más difícil en la mediación. Escuchar activamente, porque escuchar activamente bien, significa tener esa capacidad de feedback, de escuchar y de preguntar sobre lo que nos están diciendo. No sobre otra cosa que estemos pensando a ver qué otras preguntas podemos hacer. Vale. Bueno, la postura, por supuesto, es importante para las habilidades sociales, la manera que tenemos de los hombros, el tronco, la cara, las piernas. ¿Por qué? ¿Por qué todo esto es tan importante para las habilidades sociales? Porque, por ejemplo, la postura puede denotar pues, una autoestima baja. Si vamos con la cabeza agachada, con los hombros para adelante, está hablando nuestra comunicación y está diciendo, ojo, que esta persona tiene la autoestima muy baja. Y entonces ya empezamos pues, a pensar en por qué puede ser. Pues eso es porque nos está mintiendo, eso es porque tal, eso es porque... Que a lo mejor no es por nada de eso. Pero es como cuando yo me he quedado callada. Cada una de las 100 personas que estamos aquí habrá pensado que me pasa una cosa y a lo mejor no era nada. ¿Vale? A lo mejor simplemente era pues, que me apetecía estar así. Pero lo que no está bien comunicado empieza a dar lugar a la interpretación. Y las interpretaciones son muy peligrosas. Y de ahí muchas veces se originan los conflictos. Entonces, bueno, pues la postura es una cosa que también nos fijamos cuando tenemos en mediación a las personas, ¿no? Cómo se sientan, si mueven mucho la mano, si mueven un lápiz constantemente, si mueven el pie, cómo se miran. El contacto visual, si es cara a cara, no tener los brazos cruzados. ¿Por qué no tener los brazos cruzados? Volvemos a lo mismo. Por ejemplo, a mí me encanta tener los brazos cruzados. Y realmente pienso que cuando los tengo cruzados, no tengo ni autoestima baja ni nada, sino simplemente me siento muy cómoda. ¿Pero qué ocurre con las personas que no me conocen? Pues que
empiezan a interpretar esa comunicación mía y puede dar lugar a pensar, mira, está insegura, tiene los brazos cruzados, se está protegiendo de algo. Como yo no quiero que piensen eso de mí, pues simplemente no tengo los brazos cruzados y ya está, ¿vale? Importante el mimetismo gestual, ¿no? Que parece una tontería, pero fijaros, esto en Estados Unidos lo utilizan muchísimo. Y si veis, en mis clases lo pongo, ¿no? Los vídeos con los presidentes del gobierno, entre presidentes de gobierno de distintos países, como cuando van paseando por los jardines de la Casa Blanca, por ejemplo, el mimetismo gestual es impresionante. Pues cuando uno se cruza los brazos, el otro también los cruza. Cuando uno pone los brazos para atrás, el otro también. No se trata de ser un monito de repetición, sino, pues eso, crear un mimetismo, porque está comprobado de que eso hace que la comunicación fluya mejor, ¿no? Que las personas se sientan como que hay más empatía. Como todo esto estamos hablando a nivel muy psicológico, no son cosas conscientes, aquí actúa todo lo inconsciente, pues funciona. La postura correcta igualmente, la mirada, fundamental, ¿no? Todo lo que comunicamos, dicen que la mirada, los ojos son, bueno, pues, que es fundamental, ¿no? Para saber cómo somos y cómo es nuestro alma, y realmente, pues, es verdad, ¿no? Es un canal muy importante. La expresión facial, igualmente, ya lo hemos visto. Estilos inapropiados de expresiones faciales. Pues fijaros, esto también es importante para la inteligencia emocional, porque muchas veces pensamos que es mejor, vamos a ver, todos los extremos son malos, y tan negativo es tener una expresión facial inexpresiva, como hablar demasiado con nuestra expresión facial, ¿vale? Lo importante es siempre en el justo término. Estilos inapropiados son esas personas que son retraídos, la expresión facial no varía, o bien reveladores, que es, como os he dicho, todo lo contrario, que revelan todo con la cara, y dices, bueno, vale, no tanto. Expresivo involuntario, cuando no se controla lo que estás expresando. Fijaros, cuando hablemos de esto, pensad en políticos, porque a mí me sirve muy bien para entender las cosas, ¿no? Expresivos en blanco, expresiones ambiguas, sin claridad, o expresivos siempre preparados, que veis que siempre tienen la misma expresión, así que hay ganchos de punta, siempre en distintos acontecimientos, siempre tienen la misma cara, ¿vale? Bueno, pues estos son estilos inapropiados. ¿Cuál sería un estilo apropiado? Pues ser naturales, y ya está. Y utilizar nuestra cara y nuestras expresiones para comunicar apropiadamente, ¿no? La risa también, para mí es fundamental. Yo afortunadamente tengo una gran facilidad para el sentido del humor, con lo cual no tengo que esforzarme, pero una de las cosas importantes de la inteligencia emocional y de las habilidades sociales es que no se nace con ellas, sino que se pueden adquirir. Es difícil, pero se pueden adquirir. ¿Cómo se adquieren? Pues haciendo un ejercicio de introspección y ver nuestros puntos fuertes, nuestros puntos débiles, porque hay cosas nuestras que a las personas no les gusta. ¿Será culpa nuestra, culpa de ellas? ¿Qué está ocurriendo? ¿Puedo cambiar yo de alguna manera? ¿Puedo mejorar? Bueno, pues una de las cosas importantes que se puede aprender y que yo creo que nos vendría muy bien en la vida a todos es, bueno, la risa, más que la risa, el sentido del humor, digamos, ¿no? A mí me ha sacado de muchísimas circunstancias muy duras en las salas de mediación. Un poquito el sentido del humor, ojo, en el momento adecuado, ¿no? Puede, en una negociación, pues tener en algún momento sentido del humor, te puede relajar a las personas, es como un bálsamo, ¿no? Que relaja a las personas, es una vía de escape y puede dar lugar a que esa comunicación que se había estancado se ponga otra vez en marcha, ¿vale? Entonces, esto es algo que yo creo que para los mediadores es fundamental, en el momento adecuado, por supuesto, ¿vale? Cumple una función amortiguadora frente a la agresión, aparte de que es una manera de conducta de cortesía y amabilidad.
abre los procesos de comunicación y se puede ir acompañada de otras conductas verbales y no verbales, ¿vale? Los gestos, pues importante también, gestos correctos, por ejemplo, dar la mano con firmeza, asentir con la cabeza cuando esto forma parte de las técnicas que habéis estudiado, que hemos estudiado todos de comunicación, ¿no? La escucha activa, el asentir con la cabeza cuando nos están hablando, aparte de esa comunicación ocular, ¿no? Siempre pues, despedirnos al principio y al final de la entrevista. Gestos que se pueden llamar incorrectos, rascarse la nariz, frotarse las manos, tocarse el pelo, hacer movimientos. ¿Por qué? Por imaginaros, si yo estoy así todo el rato mientras hablo, pues posiblemente esto lo haría porque estoy nerviosa. Y lo primero que pasaría, aparte de todo eso, os pondría nerviosos también a vosotros, porque diréis, bueno, ¿qué la pasa a esta? ¿Sabes? Entonces, todo eso hace que la comunicación pues, no sea tan eficaz. Si yo me rasco la nariz, pues puede ser que esté preocupada por algo, os puede dar a que interpretéis estados míos que puede que sean ciertos o no, pero ya los estáis interpretando, ¿vale? Y algo muy importante, yo inicié ya, bueno, estoy aquí, lo digo porque a lo mejor lo vuelvo a iniciar, si Dios quiere, cuando todo cambie, porque me parecía fundamental, y era un taller de comunicación, fundamentalmente de componentes paralingüísticos, porque me parece que para nuestra labor de mediadores, pero si incluso hay personas que aquí no sois mediadoras, pero sois abogados, sois psicólogos, es que es fundamental. O sea, igualmente que el contenido de nuestras palabras, de nuestra comunicación es fundamental, igualmente que nuestra comunicación no verbal, lo que estamos viendo con la mirada, con los gestos, con la sonrisa, es fundamental, nuestro tono de voz, la manera, nuestro ritmo, la manera en que hablamos, en que modulamos, es fundamental para muchas cosas. Pues, por ejemplo, para tranquilizar, por ejemplo, para transmitir confianza, por ejemplo, para tener una voz que sea agradable, para muchísimas cosas. Y es algo que tampoco damos mucha importancia y para mí de verdad que es fundamental, ¿vale? Y además es que sé que hay técnicas que nos pueden enseñar a mejorar estos componentes paralingüísticos. Pues, por ejemplo, características de nuestra voz son la latencia de respuesta, el volumen, el timbre, la claridad, el tono, la velocidad, la fluidez, el acento. Son importantes porque favorecen la transmisión del mensaje, porque, bueno, destacan en las interacciones que, por ejemplo, por teléfono, que no transcurren cara a cara, en sí mismos son mensajes. Imaginaros que si yo ahora empiezo a decir, bueno, pues ahora vamos a ver, ¿no? Porque los facilitadores de la comunicación humana, que es importante, ¿no? Porque realmente, pues diríais, ¿qué está pasando aquí, no? Qué aburrida. Es decir, que creo que es muy importante que hagamos, que tengamos interés en esto, en tratar y en manejar bien nuestros componentes paralingüísticos. Y predisponen al oyente y generan actitudes diferentes según se empleen, como este ejemplo que os he puesto. Si os empiezo a hablar con un tono adormecido, pues por mucho que esté diciendo lo mismo y que sea a lo mejor muy interesante, os vais a aburrir. Os vais a pensar que qué me pasa, ¿vale? Bien. ¿Qué son facilitadores para una comunicación eficaz y que, por supuesto, todo esto son habilidades sociales? Pues una de las cosas para mí más importantes es elección del lugar y el momento oportuno para decir algo. Tal vez es porque muchas veces a lo largo de mi vida pues he fallado en esto. Y entonces, pues eso, pues a base de tropezar varias veces en la misma piedra te das cuenta de la importancia que tiene elegir el lugar y el momento oportuno. Muchas veces en las empresas, por ejemplo, si queremos decir algo a un jefe y se lo decimos porque estamos nerviosos y queremos ya, siempre queremos todo para ayer. Entonces le vemos cuando está desayunando en la cafetería o cuando se va a ir en el coche y vamos con el problema, pues no nos va a hacer ni caso. Y hemos perdido una oportunidad muy grande, porque ya, ¿qué le vamos a coger? Otra vez para hablar de lo mismo,
ya no, ya hemos perdido la oportunidad. Entonces, el lugar y el momento oportuno. Estados emocionales facilitadores, escuchar activamente, empatizar, hacer preguntas abiertas o específicas. Otra cosa muy importante para mí, por ejemplo, es empezar, cuando queremos hablar de algo y queremos que se nos escuche, es empezar, en vez de pidiendo lo que queremos, me pongo en el caso de una empresa, pero podría ser cualquier otra cosa, con nuestra pareja, con amigos, en vez de empezar diciendo, oiga, mire al jefe, ¿no? Que quiere un aumento de sueldo. Pues ¿por qué? Porque cuando ya nosotros sigamos hablando de por qué queremos ese aumento de sueldo, esa persona, hay muchas probabilidades de que haya empezado ya mismo a desconectar y ya mismo a empezar a pensar qué nos va a contar y qué nos va a decir para decir que no va a haber aumento de sueldo. Y ya no va a escuchar nuestras circunstancias. Mientras que si empezamos hablando de nuestras circunstancias y empezamos, pues mire usted, sabe que yo pues me casé hace poco, ¿verdad? Y bueno, pues sí, le invité a la boda, que no pudieron venir, pero bueno, mi mujer se ha quedado embarazada. Y él mismo va a decir, a ver, ¿a dónde quiere llegar? Nos va a escuchar activamente. Esa persona nos va a escuchar activamente porque quiere saber dónde vamos a llegar. Y al final le diremos, y por todas estas cosas, pues mi mujer está embarazada, ha perdido su trabajo, bueno, pues por todas estas circunstancias a mí me gustaría pues un aumento de sueldo, o que no me trasladen fuera de la ciudad donde estoy viviendo, del país, lo que sea. Puede que la respuesta sea la misma, puede que la respuesta sea negativa y nos diga, pues mire, en estos momentos es imposible, vale, pero nos ha escuchado y ya se le ha quedado. Y a lo mejor en un momento posterior, que tenga esa oportunidad o de cambiarnos de puesto de trabajo o de subirnos vas a ver nuestras circunstancias, ¿vale? Mientras que si empezamos por lo último, eso es otro truco que viene bien. Mensajes consistentes y coherentes. Aceptar las críticas. Que tan difícil nos es, ¿no? Aceptar las críticas. Siempre dar información positiva. La misma información se puede dar de muchas formas. Incluso en el estado que estamos viviendo ahora mismo, con la familia, ¿no? Si empezamos a decir todo negativo, al final se crea un ambiente que nos va a repercutir a todos y negativamente, ¿no? Entonces vamos a tratar de ser positivos porque en todo hay un lado siempre positivo que podemos utilizar, ¿no? Y que podemos centrarnos más en él. Ser recompensante, bueno, pues expresar sentimientos, ¿no? Muchas veces eso, ponemos esas caras inexpresivas que hemos visto antes para no expresar sentimientos porque pensamos que eso es una defensa, ¿no? Para que nadie se nos acerque, para que no se metan con nosotros, lo utilizan mucho los políticos. Bueno, pues no tiene por qué ser así. Yo creo que eso es más negativo que otra cosa, ¿vale? Bueno, los factores cognitivos. Bueno, pues es un poquito ya más de lo que os he dicho, ¿no? Conocer, ¿no? Cuando hablamos de factores cognitivos viene de conocimiento, conocer conductas habilidosas apropiadas, las costumbres sociales, porque hemos dicho que las habilidades sociales no son universales, pues es muy importante cuando vamos a un país, pues indagar un poquito qué se lleva allí, qué no, si son parecidos a nosotros o no. La capacidad de ponerse en lugar del otro, empatía, acordaros, la capacidad para solucionar problemas, conocer formas de pensamiento de las personas, bueno, etcétera. Vamos a hablar también, bueno, no, como estoy compartiendo pantalla no me sale ningún chat, con lo cual, pues, por eso no os contesto aunque me estéis hablando. Luego al final, si queréis, quito el compartir pantalla y ya me centro en las preguntas que estáis haciendo. Muy importante en la inteligencia emocional, ¿no? Conocer que hay varios tipos de conducta. Vamos a centrarnos en 3. Un estilo que podría llamarse sumiso, otro estilo que podría llamarse agresivo, digamos que son los dos polos,
Y en el centro, pues, un estilo que es el asertivo. La conducta asertiva es donde tenemos que tratar de llegar, ¿vale? La conducta sumisa se produce bueno, pues os preguntaría, ¿no? Esto cuando es un taller presencial yo siempre pregunto, ¿qué pensáis que tienen en cuenta las personas sumisas y las personas agresivas? O perdón, voy a hablar con propiedad. Las personas con una conducta sumisa y las personas con una conducta agresiva, ¿vale? ¿Qué tienen en común? Os doy unos segundos para reflexionar. Si queréis lo ponéis en el chat, aunque no lo veo, pero luego ese chat se va a guardar. Bueno, pues tienen en común, fundamentalmente, y aunque parezca mentira, que las personas tienen una autoestima baja. ¿Quiere decir que si una persona es sumisa no es agresiva y si es agresiva no es sumisa? No. Ambas conductas se pueden dar en la misma persona. Imaginaros, una persona que en su trabajo es muy sumisa, el ser sumiso aquí no es algo positivo, estamos hablando de sumisión, luego me meteré más, ¿no? Pero no es algo positivo, ¿no? Una persona sumisa se ha perdido ya el respeto y las demás personas también se lo pierden. Entonces suelen abusar, entre comillas, abusar de ella, ¿no? Pues oye, me haces la guardia, oye, me cambias el turno, me traes un café, me traes esto. Nos pierden el respeto porque no lo hemos perdido primero a nosotros mismos, ¿no? Una persona puede ser sumisa en su trabajo, pero luego llegar a su casa y con su familia ser agresiva. Y todo lo sumiso que ha sido en el trabajo, pues en su casa, donde ya se ve fuerte, pues es agresiva. Y donde antes callaba y miraba para abajo y evitaba los conflictos, pues aquí pues se grita y, bueno, y tiene una comunicación tanto verbal como no verbal agresiva, ¿vale? O viceversa, pues agresiva en el trabajo y en su casa luego con la familia sumisa. Tienen en común la autoestima. Y en función de las circunstancias y en función del ambiente en el que se encuentren, así en un momento dado emplean su conducta sumisa o bien agresiva, porque son estilos ineficaces de comportamiento, erróneos. Erróneos. Fijaros, aquí tenéis un cuadrito donde viene un poquito, ¿no? El propósito de la conducta de la persona sumisa es agradar y complacer, la agresiva es dominar y humillar, los sentimientos de la persona sumisa es decepcionado, humillado, receptivo, la agresiva es moralmente superior, luego a veces se avergüenza. Sentimientos de los demás, culpabilidad, en la agresividad la humillación, se sienten humillados o dolidos. Los resultados, fijaros, las personas sumisas, el resultado es que el sujeto no consigue lo que quiere y se acumula la ira. Esto suele pasar. Las personas que son fundamentalmente sumisas, en un momento dado que estallan, dices, pero bueno, ¿qué le ha pasado a este? Bueno, pues ha pasado que al final llega la gota que colma el vaso. Y ya estallan porque han estado aguantando. Y en cambio, pues las agresivas, el resultado es que normalmente consiguen lo demás a costa de los demás, ¿no? Frente a la conducta sumisa y agresiva está la conducta asertiva. La asertividad implica expresar directamente los propios sentimientos, cómo me siento, qué necesidades tengo, cuáles son mis derechos legítimos, qué es lo que opino, sin amenazar, sin agredir y sin violar los derechos de los demás. Esa es la conducta agresiva. A ver, perdonad. Vale, es que oía hablar. Es simplemente decir lo que siento, porque si no dices lo que sientes, al final estallarás, como la conducta sumisa que hemos visto. Vas aguantando, tragando y al final estallas. No,
La asertividad consiste en decirlo, pero saber decirlo. Saber el momento, el lugar y las circunstancias. Por favor, apagad los micrófonos. La conducta asertiva se caracteriza por un contacto ocular directo, postura erecta, gestos firmes, mensajes en primera persona y respuestas directas, ¿vale? Las características de la conducta asertiva son la autenticidad, que se mide pues, por la congruencia, por la capacidad que estamos haciendo mucho hincapié de expresar sentimientos y actitudes, la aceptación incondicional, la empatía, el comportamiento externo en el habla, un habla fluida, segura, sin bloqueos, sin muletillas. Nos referimos a, pues esto, es que verás, pues sí, pero, ¿vale? Patrones de pensamiento, conocen y creen en unos derechos para sí mismos y para los demás y piensan que sus convicciones son racionales, con lo cual las van a defender, ¿vale? Tienen la autoestima alta. Esas personas que vemos que son asertivas, una característica frente a las sumisas y las agresivas es que tienen la autoestima alta. Están satisfechos con sus relaciones sociales, se respetan a sí mismos y controlan sus emociones. Inteligencia emocional, ¿vale? La autoestima fundamental. Ya nos queda 5 minutitos, hay muchísima materia, pero cuidado la autoestima. Cuidado la autoestima porque es el gran tesoro que tenemos que preservar, porque fundamentalmente nuestras habilidades sociales, nuestra inteligencia emocional y nuestro éxito en la vida va a depender de nuestra autoestima, ¿eh? De tener una autoestima alta, de no permitir que nadie nos hunda nuestra autoestima, ni críticas. Yo estoy en muchas redes sociales y veo siempre el miedo a que nos pongan algo en Facebook, bloqueamos a las personas para que no se metan con nosotros. Bueno, vale, no está mal, ¿no? Porque muchas veces hablamos de personas tóxicas, pero tóxicas, no les demos ni siquiera esa categoría. Si nosotros tenemos la autoestima alta, pues simplemente ni nos importarán que estén ahí, ¿vale? Es la manera en que nos valoramos, sabernos útiles y son actitudes del individuo hacia nosotros mismos, ¿vale? De esto no os voy a hablar porque no da tiempo, pero es algo muy importante y que nos puede minar nuestra autoestima. Y es una voz crítica, que siempre tenemos una voz crítica. Una voz crítica, imaginaros, yo siempre pongo el ejemplo de nuestro Pepito Grillo, nuestra conciencia, ¿no? Que nos dice un poquito, oye, no te pases, no hagas esto, te has pasado, pide perdón, o, vale, está muy bien. Pero muchas veces se convierte en una voz acusadora, con un estilo perfeccionista, y es lo que se llama una crítica patológica. Esta crítica patológica lo que hace es que nos trata de ayudar, trata de reducir nuestro dolor emocional al que, si nos vemos expuestos a una determinada situación. Por ejemplo, el temor al fracaso, a nuestros sentimientos de culpa, a nuestros sentimientos de frustración. Bueno, pues esa crítica patológica nos va a preservar, nos quiere preservar de todo eso. Lo que pasa es que en el camino nos va a hacer mucho daño. Por eso se llama patológica. La voz crítica está muy bien, pero cuando se convierte en patológica, está muy mal. ¿Qué quiero decir con ello? Por ejemplo, cuando decimos hipergeneralizaciones, nunca, siempre, todo, nada, designación global, todo estaba fatal, cuando decimos esto es buenísimo, esto es malísimo, cuando nos convertimos en narcisista, cuando hacemos lectura de mente, no, si yo ya sabía que ibas a hacer esto, si yo ya sabía que esto iba a pasar, si he suspendido, ¿cómo lo voy a suspender si soy idiota, si soy tonta, si todo me sale mal, si no sirvo para nada, si no sirves para nada? Todo eso son distorsiones cognitivas, ¿eh? Y todo esto es nuestra crítica patológica la que nos hace ser así para protegernos. Si hemos hecho un examen y nosotros ya, nuestra crítica patológica nos dice, si es que eres tonto, eres tonto, eres tonto, nos lo ha dicho muchas veces, cuando suspendamos el examen vamos a decir, no, si es que ya lo sabía yo que era tonta, que no iba a aprobar. Entonces, ojo con estas cosas, ya no solo por nosotros mismos, sino porque lo tenemos que ver en las personas con las que hacemos la mediación. Porque si os dais cuenta,
bueno, pues nos vienen en ese sentimiento que tienen y en ese ámbito y en ese entorno del conflicto con muchísimas ideas irracionales y con muchas disonancias cognitivas. De ahí que nosotros, a través de nuestras técnicas de comunicación, digamos, nunca, ¿cómo que nunca? ¿Nos podría decir algún caso en el que haya sido buena madre o buen padre? Tratamos de romper estas disonancias cognitivas, es decir, que todo esto que os estoy diciendo lo hacemos, a lo mejor sin saber que se llama así, ¿no? Bien, yo creo que hay muchas cosas, pero va a pasar ya la hora en este mismo momento. A ver, sí, esperad un segundito. Dejar de compartir. A ver, ya os veo aquí otra vez a todos. Quiero ser muy puntual porque si no nos podemos tirar aquí hasta ni se sabe. Ya son las 7, espero que no se corte de golpe, pero doy por terminada esta ponencia, ¿no?, de inteligencia emocional y habilidades sociales. Hay muchísimas más cosas que decir, pero pienso que el objetivo de esta charla era un poco adentraros, ¿no?, en este mundo tan extenso de la inteligencia emocional y de las habilidades sociales. Entonces ahora, pues estoy leyendo, maravillosa, gracias, me encantó, lo puedes desplegar, no lo había leído, me ha sabido a poco, muchas gracias. Bien, pues deciros, por si se corta de golpe, porque esta es la primera vez que lo hago en esta plataforma, que si se corta de golpe, que me ha encantado teneros, que estoy a vuestra disposición, que podéis contar con nosotros para lo que queráis. En nuestra página web, que es www.promediación.com, tenéis un montón de información, tenéis vídeos. Ahora que estáis en vuestra casa, si vais a mi hemeroteca, tenéis un montón de vídeos de promediación para poder ver. A ver, ¿que se me ha ido? ¿Estáis ahí? Sí. Ah, Sí, vale. sí. Vale. Chusa, estupendo. Muchísimas gracias. Nada, mil gracias a vosotros, ¿vale? Y espero que os haya gustado. Gracias. Gracias a vosotros. Gracias a vosotros. Contad conmigo. Muchas gracias. Gracias, ha estado muy bien. Gracias. Pues El me alegro aplauso mucho. de hoy de las 8 también va por ti. ¿El qué, perdona? Eso es. Ah, El vale, muchas aplauso de esta gracias. tarde a las 8 también va por ti, Chusa. Pues muchísimas gracias.